Muy bien. Bueno, hoy es más tranquilo que anoche, así que puedo tomar un tiempito acá para presentar al predicador. Pero también quiero comentar algunas cositas más antes de eso. Primero, escuchamos un excelente mensaje esta mañana también. Gracias a Dios. Así que estaba grabado, estaba publicado, vaya a escucharlo. Es una bendición eso también. Déjame decirles algo sobre eso. Y algo también que quería compartir a la congregación. El viernes los diáconos tenían una noche larga, son noches largas cuando hacemos lo que hicimos el viernes, de entrevistas de candidatos para membresía. Y comenzamos a las 7:30 y terminamos como a las 11 de la noche, uno tras otro que tiene su turno. Y creo que para todos nosotros, los diáconos y pastores, fue casi como un avivamiento. Fue algo tremendo. Y siempre cuando pase eso estoy pensando, ojalá que toda la congregación pueda escuchar. Pero no es posible, es otro ambiente, creo que no van a hablar así delante de toda la congregación, pero yo puedo decirles un poco cómo era, ¿no? Escuchamos testimonios de personas que se convirtieron ahora y personas que se convirtieron hace años, pero cada una de las historias que nos contaron, cada una era distinto. Muchos tienen muchas cosas, muchas pruebas, dificultades, pero en cada uno podemos ver la soberanía de Dios en una manera increíble, como Dios tomó aún cosas malas y los utilizó como Él promete para bien, para llevar a las personas donde están hoy, pidiendo membresía en nuestra iglesia. Algunos contaron de cómo se convirtieron en estos días, en estos tiempos. Dios sigue obrando. La gente sigue siendo salvo por medio de la prédica de la palabra. ¿Amén? ¿Amén? Ok, mejor, porque tenemos que creer eso. Porque todo lo de afuera quieren decirnos que eso no funciona hoy, que las cosas han cambiado y están equivocados y tenemos que estar convencidos de eso. Y escuchamos cosa tras cosa así, una gran bendición. Y no quiero ser demasiado específico, ¿no? Pero una cosa también que casi todos expresaron es que al final están aquí en nuestra iglesia porque están buscando una iglesia de sana doctrina que predica expositivamente. Y damos gracias a Dios. Había una visita esta mañana y le hablé después de la reunión y me dijo, estoy cansado de los shows. Ella era creyente, era la primera vez que vino a nuestra iglesia. Estoy cansado de los shows y todas esas cosas raras. Quiero sana doctrina y predicación. Y yo dije, bueno, volvé a venir otra vez, etcétera, seguí, creo que es lo que crees, ¿no? Pero ¿saben qué? Lo menciono para decir dos cosas. El Señor sigue obrando, el Señor está obrando. Tenemos que entender eso y saber que hay gente conociendo a Cristo y hay gente también creciendo por medio de la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios por eso. En segundo lugar, es todavía la palabra de Dios que Dios utiliza. Realmente alrededor nuestro hay muy pocas iglesias que creen eso. Yo tengo muchos amigos que estudiaron conmigo que no creen eso. Pero en todos los testimonios que escuchamos, y déjame decirles esto, algunos cuando comentaron cómo encontraron nuestra iglesia dijeron, escuché al pastor Reinaldo predicar por internet, o dijeron, escuché al pastor Marcos predicar por internet, o dijeron, vinimos y escuchamos al pastor Javier predicar, o aún hicieron referencia de algunos de los predicadores más jóvenes que están comenzando a predicar. Y yo dije después de la reunión, se dieron cuenta de una cosa, que no vinieron por quién predicaba, sino vinieron porque predicamos la palabra de Dios. Predicamos expositivamente. Y quería marcar eso delante de la congregación, porque siempre Satanás no quiere eso. Y siempre gente alrededor están tratando de eliminar eso. Hermanos, hasta que el Señor vuelva, que seguimos de este púlpito predicando la palabra de Dios expositivamente. Primero, porque agrada a Dios. Segundo, porque solo la palabra puede salvar y solo la palabra puede producir madurez. En tercer lugar, y lo menos importante, pero funciona. El mundo dice que no, pero el plan de Dios siempre funciona mejor, ¿no? Y esta mañana escuchamos un mensaje bien expositivo. Es la primera vez que Ariel predicó aquí en la iglesia, pero escuchan o miren el video. Damos gracias a Dios por eso. Ahora, presentar al predicador de hoy. Realmente quiero que sepan, estamos muy privilegiados, en mi opinión, a tener al doctor Aleman con nosotros en estos días. Y creo que también la materia que él va a enseñar
Yo estoy así. Y no necesitamos traductor. Yo voy a estar sentado allí, tomando notas, aprendiendo. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe cosas que yo no sé. Y no es que sabe cómo cocinar mejor que yo, así que si fuera así yo diría cocinar y invítame, ¿no? Él sabe cosas que yo no sé, que yo quiero saber. Entonces yo estoy contento porque yo sé que voy a aprender muchas cosas en esta semana y va a ser muy lindo. Y quiero que sepan también que el Señor nos manda personas muy especiales y esto es otro caso así. Lucas es argentino, se criaba acá en Argentina y el Señor le ha dado mucha habilidad, buenos dones, es demasiado inteligente. Se está haciendo, no, espera, yo sé a dónde voy con esto. Pero eso no es suficiente, eso no es suficiente. El Señor le ha dado habilidades, pero cuando lo vean ministrar en estos días, date cuenta que también ha sacrificado mucho, ha estudiado miles y miles y miles de horas, ha tomado las cosas que el Señor los dio y con disciplina los ha aplicado. Y hoy en día es un profesor allí en el seminario Masters y también el director de la parte de español del seminario, que va a hablar de nosotros, va a hablar a nosotros de eso más adelante en la semana. Pero quiero que vean, especialmente jóvenes, pero todos nosotros. Es un argentino, estudió, tiene 2 másteres, tiene un doctorado. El Señor lo está utilizando en gran manera. Así que creo que me entienden cuando quiero decir que Dios no es limitado, que nuestros jóvenes pueden prepararse y servir al Señor así. Y mi sueño es eso, que tengamos excelentes pastores argentinos, excelentes hermanos maduros, que creo que tenemos aquí, gracias a Dios, pero también algunos que Dios prepara para liderar en el futuro. Entonces, quiero dejarle el ejemplo. Él no va a querer eso probablemente, pero es un ejemplo para seguir. Él ha estudiado y cuando escuchen esta semana cosas, date cuenta que es por la bendición del Señor, la gracia de Dios y porque también ejercitó la disciplina necesaria para estudiar. Ahora, quiero hacer claro en una cosa que voy a decir ahora antes de presentarlo y que él venga a predicar. Yo no tengo absolutamente nada que ver con su preparación, ¿no? Me gustaría decir, mire quién preparé, pero nada que ver. Pero quiero decirle sí. Yo lo conocí antes de que fue allí a estudiar. Vos cuando nos reunimos en el McDonald's, ¿habías ya ido o ya estaba por ir, no? Más o menos, estaba por ir. Así que yo hablé con él cuando había terminado secundario y estaba ya preparándose para ir allí a Los Ángeles para estudiar. Y hablamos en el McDonald's, tuvimos una buena conversación. Lo que quiero decirle de eso es lo siguiente. Él estaba por ir a estudiar y era un joven. Ya conoció el griego mejor que yo. En esa fecha, sí, habías estudiado, me está mirando como, no me significa mucho porque no conozco tanto bien el griego, pero el Señor le ha dado grandes habilidades con los idiomas y está ejercitando esas cosas. Y cuando el Señor da habilidades así a una persona y después estudian y pueden venir, entonces nosotros podemos recibir toda la riqueza de esas grandes bendiciones. Entonces, aprovechan en esta semana, en esta noche, en esta semana, todas esas cosas. Y una cosa más. Perdón, ya. Vos después podés entrar y decir nada que ver o lo que quieras, pero o dejamos a tu esposa pasar para que mantenerte humilde. Eso es lo que hacen las esposas. Yo quiero, y no he hablado de esto con Lucas, pero yo quiero que él sea una referencia para nuestra iglesia de ahora en más. No es la última vez que lo vamos a invitar. Nosotros tenemos personas que han venido de afuera que han sido de mucha bendición. Rudy, por ejemplo, ha venido 14 o 15 veces, ha sido de mucha bendición. Pero Rudy tiene 70 años, es viejito, es más viejo que yo. Así que él no va a hacer referencia aquí en la iglesia por los próximos 30 años, ¿no? Y yo tampoco por los próximos 30 años. Pero Dr. Aleman puede ser una bendición para nosotros por décadas. Así que eso es un deseo que yo tengo. Creo que va a ser de mucha bendición en estos días. Y a lo mejor por medio del seminario, por medio de su ministerio,
Dios lo puede utilizar en gran manera como una bendición para nuestra congregación en el futuro. Por último, muy pocos de los que vienen a enseñar traen el libro de texto escrito por ellos. Técnicamente es el editor, no escribió todos los capítulos, pero sí creo que hizo la investigación para todos los capítulos, hizo la traducción de los que no estaban en español y escribió varios de los capítulos. Así que vamos a recibir un banquete bien preparado en esta semana y estoy anticipando algo grande. Ahora, con todo eso, el pobre hombre, ¿cómo va a subir acá? Pero quiero, no es que estoy tratando de alabarle por alabarle, porque Él no quiere esa alabanza y no merece alabanza, toda para la gloria de Dios. Amén, yo sé que eso es lo que Él piensa. Pero aunque toda la gloria va a Dios, el Señor trae personas que pueden dejarnos un ejemplo para que podamos ver cómo tomar ciertos pasos para terminar donde Dios quiere que estemos. Así que con todo eso, humildemente le presento al doctor Aleman. Venga a servirnos en el púlpito predicándonos la palabra de Dios. Adelante. Bueno, realmente es un poco difícil subirse al púlpito después de eso, pero como bien dijo el pastor Reinaldo, tengo a mi esposa que me mantiene humilde y después me va a hablar por una hora recordándome todo lo que no soy y debería ser para mantenerme equilibrado, por así decirlo. Pero otra vez, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. La verdad que me lo tuvo muy en serio y quiero estar aquí y me encanta. Y ni bien recibí la invitación de poder estar aquí y visitarles de nuevo. Yo había venido hace muchos años atrás. No recuerdo la última vez, pero por lo menos pasaron 11, 12 años. Y ver que la iglesia ha permanecido fiel y que pueden celebrar 39 años de fidelidad. Todo eso es gloria a Dios y nada más que a Dios. Y a hombres que se han preparado y que han sido mantenidos fiel por tantos años por la gracia de Dios. Así que estoy pero muy alegre. Gracias por esas palabras, pero ahora quiero solo abrir el texto y exponer el texto. El título para mí en esta noche es La ambición de ambiciones. La ambición de ambiciones. Ese es el título para mí o para nosotros esta noche. Y decidí titular el mensaje de esta manera porque muchas veces la palabra ambición tiene una mala connotación en nuestros círculos. La palabra ambición en nuestros círculos, especialmente cristianos o evangélicos, por lo general tiene mala fama. Por ejemplo, el noble escritor puritano Thomas Brooks solía decir que la ambición fue lo que llevó a Satanás y a los ángeles que lo siguieron a que fueran expulsados del cielo. Él dijo que la ambición fue lo que hizo que Adán y Eva fueran expulsados del huerto. Y él agregaba, la ambición fue lo que hizo que Judas fuera arrojado al infierno. La ambición, decía Brooks, es el destructor de la virtud, lo que convierte la medicina en enfermedad y el remedio en algo malo. Fin de la cita. Y definitivamente la ambición puede ser mala. La ambición es la causa de que muchas personas comprometan sus convicciones, de que muchas personas violen sus creencias, su manera de vivir, de que muchas personas sacrifiquen su carácter con el objetivo de querer alcanzar prestigio, popularidad, prominencia, poder sobre todos los demás, sea fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. La ambición puede ser mala, claro que sí. No es de sorprender entonces que esta palabra muchas veces se asocie con el orgullo. Vemos a alguien que ambiciona como un orgulloso. Y en cierta manera algunos lo ven conectado con el egoísmo. Aquel que tiene una ambición por algo grande es aquel que está pensando en sí mismo. Había hace un tiempo un misionero que para expresar esta connotación negativa de la palabra solía decir esto: me inclino a creer que la ambición, en cualquiera de sus sentidos usuales, es casi siempre, dice él, un pecado, ya sea para los hombres normales y los hombres corrientes. Tengo certeza de que en el cristiano, dice este misionero, siempre es pecado y que no tiene nada de excusable
en el ministro ordenado. Claramente, la ambición ha tenido una mala fama, una mala reputación, especialmente en círculos cristianos. Sin embargo, cuando nosotros abrimos la Biblia, nos damos cuenta de que la Biblia realmente prohíbe es la ambición pecadora, no la ambición espiritual. Lo que la Biblia prohíbe es la ambición pecaminosa, la ambición pecadora, pero no hay un tipo de ambición que es legítima ante los ojos de Dios. Es como el colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Hay ambición buena y hay ambición mala. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 45, versículo 5, Dios dijo por medio del profeta Jeremías: y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Tú ambicionas para ti mismo, no lo busques. Pero hay un tipo de ambición legítima que es buena ante los ojos de Dios y que de hecho debe ocupar un lugar central en nuestra vida cristiana. El doctor Donald Whitney dijo lo siguiente, que me parece excelente. Él dice: una manera de definir nuestra espiritualidad es definiendo nuestra ambición. Una manera en que nosotros podemos definir nuestra espiritualidad es definiendo nuestra ambición. Esto quiere decir que no hay nada malo en tener una ambición profunda. El problema no es la ambición, sino lo que motiva la ambición. El problema no es tener un deseo profundo por algo. El problema es lo que está detrás de eso, la motivación detrás de eso. Por eso es que me gustaría invitarlos esta noche a que abran sus Biblias a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 10. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 9 al 10, porque Pablo aquí describe 3 características de una ambición que se destaca por ser espiritual, una ambición que es legítima ante los ojos de Dios. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9. Dice Pablo lo siguiente: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti esta noche y lo hacemos con gozo, con regocijo, sabiendo de que, como recién se mencionaba, tú sigues salvando personas a través de la predicación fiel de tu palabra. Padre, qué gozo es estar en una iglesia que ama tu palabra profundamente, que quiere escudriñar tu palabra como hacían los bereanos en Hechos capítulo 17, que escudriñaban para ver que lo que estaba diciendo el apóstol Pablo concordaba realmente con lo que estaba estipulado en las Escrituras. Padre, qué hermoso es ver una iglesia que está comprometida con la verdad, y nada más que la verdad. Y Padre, esta noche venimos justamente a la fuente de la verdad, a tu palabra. Venimos a tu palabra para ser instruidos por ella. Como amantes de la verdad, como gente que desea la verdad, hoy queremos ser instruidos por la verdad. Padre, obra en nuestros corazones. Ayúdanos a través de tu Espíritu a poder entender las maravillas de tu ley, para que podamos así ser transformados a la imagen de Cristo y andar en novedad de vida en este tiempo que tengamos aquí en la tierra, Padre. Permítenos, Padre, prestar atención a tu mensaje, recibir tu mensaje con prontitud y danos la capacidad de poder aplicar el mensaje a nuestra vida para poder rendirte a ti la honra y la gloria que te mereces para siempre. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. 2 de Corintios, entonces, capítulo 5, versículos 9 al 10. El título otra vez: la ambición de ambiciones. Aquí hay 3 características de una ambición que se destaca por ser espiritual.
que es legítima ante los ojos de Dios. Y lo primero que quiero que vean, el texto dice que Pablo tenía una ambición que era sublime. Ese es mi primer punto. Pablo tenía una ambición sublime. Dice el versículo 9 de 2 de Corintios 5, por tanto, procuramos, y voy a parar ahí y hacer un paréntesis, ahí la palabra procurar, que en la Reina Valera aparece traducido de esa manera, en realidad es una palabra compuesta en griego. Una palabra compuesta es una palabra que se forma mediante la unión de dos palabras. Nosotros tenemos estas palabras en español, por ejemplo, abrelatas, sordomudo, baloncesto, dos palabras que se unen y forman una sola. En griego tenemos esta palabra aquí que por un lado significa amar y por el otro significa honor, amar el honor, anhelar la honra. Muchos, de hecho, traducen esta palabra, que aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento, como ambicionar. Ese es el sentido detrás de esta palabra. Pablo dice, por tanto, ambicionamos, ese es el sentido. Buscamos con anhelo profundamente, ambicionamos serle a Dios agradables. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 9. Esto es importante. Pablo deja bien claro que su anhelo más grande en la tierra era ¿qué? Agradar a Dios. Noten que en el contexto sabemos que serle agradable a quién, al Señor, eso dice el versículo anterior. Pablo procuraba, Pablo anhelaba vivir una vida que le placía a Dios, que agradaba a Dios. Pablo no buscaba grandes cosas para sí mismo, sino que aspiraba a hacer todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebed o haced otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ya sea que comamos o que bebamos cosas que parecen insignificantes, pero que necesitamos hacer en el día a día, o cualquier otra cosa que hagamos, dice Pablo, ordena Pablo, instruye Pablo, háganlo para la gloria de Dios. Pablo aspiraba a hacer todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son literalmente todas las cosas. Eso es lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 36. De Él, por Él y para Él son absolutamente todas las cosas. Es interesante notar que inmediatamente después de que Pablo en Romanos 11 afirma que todas las cosas son de Dios y por Dios y para Dios, después de afirmar eso en el versículo 36 de Romanos 11, Pablo amonesta en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, él amonesta a los cristianos a presentar a sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y ¿qué? Agradable a Dios. Noten la conexión, noten la conexión. Inmediatamente después de afirmar que Dios es el creador, que Dios es el sustentador y que Dios es la meta de todas las cosas creadas debajo del cielo y por sobre los cielos, dice, entonces amonesta a los cristianos, deben vivir vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, el apóstol entendía lo siguiente, agradar a Dios es la esencia de la vida cristiana. En eso consiste tu vida cristiana, en eso consiste mi vida cristiana, no en reglas necesariamente, no en religiosidad aparente, consiste fundamentalmente en agradar a Dios. Esa es la esencia, ese es el principio más básico de todo lo que somos y todo lo que hacemos, agradar a Dios por sobre todas las cosas. Noten lo que dice Pablo en su epístola a los Colosenses en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Después de instruir, de exhortar, más precisamente, a los colosenses, a que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos, en el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, todo, no algunas cosas, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo entendía eso.
Pablo entendía eso, que todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que sale de nuestra boca, la vida cristiana se resume en esencia en agradar a Dios. Entonces no es de sorprender que cuando vemos el Nuevo Testamento y buscamos esta palabra agradable, en todo el Nuevo Testamento, con la excepción de Filipenses 4:18, siempre se refiere a Dios. Siempre se refiere a Dios. Agradar a Dios siempre está conectada con la sublimidad de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada más alto que Dios. No hay nada más sublime a lo cual nosotros podemos aspirar en la tierra que para vivir para el deleite de Dios, para vivir para el placer de Dios. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Por tanto, nosotros ambicionamos, procuramos, nuestra pasión es esta, serle a Dios agradables en todo. En esto, hermanos, consiste todo nuestro peregrinaje terrenal mientras estamos ausentes del Señor. En buscar el placer de Dios en todas las cosas. Es precisamente por esta razón que Pablo mismo, en Efesios capítulo 5, nos recuerda que nosotros debemos estar constantemente comprobando lo que es agradable al Señor. Noten otra vez la conexión. Efesios capítulo 5 dice lo siguiente. Versículo 8, Pablo describe la antigua manera de vivir y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y entre paréntesis dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y noten versículo 10, la manera en que andamos como hijos de luz, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, andad como hijos de luz, ¿de qué manera? Comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, si hay algo esencial que caracteriza, que marca a los hijos de luz, es que tienen una ambición sublime por hacer la buena voluntad de Dios, la cual siempre es agradable y perfecta. Esto quiere decir que el enfoque primordial de nuestra vida cristiana es examinar todas las cosas con el objetivo de aceptar únicamente aquellas que se conforman a la voluntad de Dios. Solamente aquellas que se ajustan a la buena voluntad de Dios. Nosotros debemos comprobar lo que es agradable y aceptar solamente aquellas que se ajustan a la buena voluntad de Dios. John Piper lo expresa con su reconocida frase cuando él dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. En otra manera de decirlo, Dios toma más deleite en nosotros cuanto nosotros más le somos agradables a Él. Entonces, nosotros desechamos, nosotros evitamos todo lo que no se conforma a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en última instancia esto no le produce deleite a nuestro Padre Celestial. Por esa razón, no le produce placer. De lo contrario, nuestra vida en la tierra no estará nunca bien dirigida. Siempre va a carecer de valor nuestra vida cuando hacemos cosas que no le traen placer a nuestro Padre. Carece de valor. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. De Él, por Él y para Él existen todas las cosas. Él es el creador, el sustentador y la meta. Fuimos creados para Él. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para mi gloria. O sea, el enfoque de nuestra ambición es lo que separa, lo que define una ambición espiritual de una ambición pecadora. ¿Cómo saber si mi ambición es una ambición saludable, si es una ambición legítima ante los ojos de Dios? Tengo que ver cuál es el enfoque de lo que estoy aspirando a hacer. Si el enfoque de mi ambición es espiritual, está enfocado en Dios, entonces es legítima. Pero si mi enfoque no es el placer de Dios, entonces no va a ser legítima. Es tan simple como eso. Pablo entendía esto. Pablo sabía esto, Pablo vivía esto. Pablo, de hecho, vivía toda su vida para agradar a Dios.
Esto queda claro en pasajes, por ejemplo, como Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice, no tienen que ir, vamos a ir a otro pasaje más adelante, pero se los leo. Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice Pablo, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Si mi intención sería agradar a los hombres, si ese sería el enfoque de mi ambición, entonces no sería siervo de Cristo. No es una ambición legítima. Esto queda claro. Pablo vivió para agradar a Dios. Gálatas capítulo 1:10, 2 de Corintios 5:9, pero tal vez en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento queda expresado tan nítidamente la ambición sublime de Pablo como en 1 de Corintios capítulo 4. Noten ahí sí quiero que me acompañen. 1 de Corintios capítulo 4. Noten, 1 de Corintios capítulo 4, versículo... Vamos a ver del 1 en adelante. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Noten, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún, dice Pablo, yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué versículo? ¿Qué pasaje? Ahora, antes de ver lo que queremos ver en este pasaje, es importante entender que Pablo aquí no se estaba jactando. Pablo no se estaba poniendo por encima de los demás. No tengo que ser juzgado ni por ningún tribunal, ni por ustedes, ni por mí mismo. No es eso lo que está diciendo. No se está jactando, no es engreído Pablo, no se está poniendo por encima de los demás. Esto está muy lejos de ser una afirmación orgullosa. No es que le salió el argentino a Pablo de dentro aquí. No es que era un engreído. El apóstol aquí está demostrando en qué consiste la verdadera humildad. ¿Por qué? Porque él se somete bajo el escrutinio divino. Dice, yo seré juzgado por el que me juzga es el Señor. Pablo se somete bajo el escrutinio de Dios, que ¿saben qué? Siempre es justo. Siempre es justo y nunca muestra ningún tipo de parcialidad a nadie. El juicio de Dios siempre es justo. Pablo se pone bajo el justo juicio de Dios. Y hermanos, ese es el único juicio que realmente cuenta al final del día. El juicio de Dios. Todos los demás juicios carecen de importancia. Lo que yo piense de mí mismo carece de importancia en realidad, en última instancia, porque muchas veces estoy sesgado por mi propio pecado. Encuentro formas de autojustificarme. Por eso Pablo considera insignificante incluso su propio juicio personal. No lo dice porque sea irresponsable. No lo dice porque tampoco se proponga a ser irresponsable, sino porque él sabe que en última instancia él está al servicio de otro. Él sirve a un amo, él no se sirve a sí mismo, él vive para el placer de su amo. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios, dice en el versículo 1. Pablo entendía cuál era la naturaleza de su función, de su vida, de su existencia, de lo que hacía y lo que era. Yo vivo para agradar a Dios. Estoy al servicio de mi amo. Entonces lo que cuenta al final del día es lo que piensa mi Señor acerca de mí. Eso es lo que cuenta. Por eso es que Pablo, leemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9, que ambicionaba hacerle a Dios agradable en todas las cosas. En todas las cosas. Esta es, hermanos, la realidad de la vida cristiana. Esta es la esencia de la vida cristiana.
debemos andar, como dice Colosenses 1, versículo 10, como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Sea lo que sea que hagamos en nuestra vida, nuestra ambición más grande debe ser el placer de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada más sublime que esto, porque no hay nadie más sublime que Dios. Es tan simple como eso. No hay nadie más sublime como Dios. Entonces nuestra ambición más grande debe ser vivir para el placer de Dios, sea que sea lo que hagamos. Sea que Dios nos haya dado la oportunidad de servir en la iglesia enseñando, o sea que Dios nos haya dado la oportunidad de servir como mujeres, o sea que Dios nos haya mantenido en casa para criar a hijos. Sea que Dios nos haya tenido y nos haya ubicado en una posición en el trabajo, todo lo tenemos que hacer para la gloria, el placer, el deleite de nuestro amo. No hay nada más sublime que eso. Y tú puedes medir tu ambición, tu espiritualidad, sobre la base de lo que anhelas hacer. Si tu enfoque en Dios, entonces tu espiritualidad va a ser buena. Va a ser buena. Otra característica, volviendo a 2 Corintios capítulo 5, de la ambición de Pablo, es que no conocía límites. Otra característica de la ambición de Pablo es que no conocía límites. Noten el versículo, dice, por tanto, procuramos también, y yo a propósito me salté una frase, dice, por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle a Dios agradables. Esta frase en la mitad del versículo, o ausentes o presentes, denota la idea de que Pablo tenía una ambición sostenida. Esa es la segunda característica. Pablo no solo tenía una ambición sublime, Pablo tenía una ambición sostenida. Y para poder entender qué quiero decir con eso, primero es necesario estudiar con mayor profundidad el argumento que Pablo viene desarrollando hasta este punto en la epístola. Pablo aquí está llegando al final de su enseñanza sobre la resurrección. Noten, capítulo anterior, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Aquí Pablo está finalizando, está llegando al final de una enseñanza sobre la resurrección, algo que él toca a profundidad, a mayor profundidad en su primera epístola, en el capítulo 15. Sin embargo, él no solamente está hablando de la resurrección, su argumento está estrechamente entrelazado con la realidad de que Pablo vivía al filo de la muerte. Él viene entrelazando las dos realidades, por un lado la resurrección de los santos y de los creyentes, y por el otro lado la afirmación de que él vivía al filo de la muerte. Tanto los judíos como los gentiles querían quitarle la vida a Pablo, él sabía eso. Es por eso que cuando ustedes empiezan a leer esta epístola de 2 Corintios, se van a dar cuenta que hay un inminente sentido de muerte en las palabras de Pablo. Inminente, noten, acompáñenme al capítulo 1, quiero que lo vean con sus ojos. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos, noten, la esperanza de conservar la vida. Hay un sentido de muerte, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Noten cómo desde el principio de la epístola Pablo va entrelazando estas dos ideas, la resurrección y la persecución que él estaba sufriendo, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Volvamos al capítulo 4. Versículo
7. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, ¿la qué? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Noten, hay un sentido de muerte inminente que aparece repetidamente a lo largo de esta epístola. Así todo, a pesar de la persecución, a pesar de que tanto gentiles como judíos querían matarlo, Pablo no titubeaba a la hora de proclamar la verdad de Dios. Él proclamaba la verdad de Dios con valentía, con poder, con pasión. No trataba de editar el mensaje de Dios para evitar la hostilidad de sus enemigos que lo rodeaban, o tratar de disminuir de alguna manera ese sentido de animosidad que recibía de aquellos adversarios. Muy por el contrario, Pablo enfrentaba la muerte con absoluta confianza, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Con confianza. Él confiaba en la resurrección venidera. Él sabía eso. Es evidente que la doctrina informaba su vida. Por eso es que la doctrina importa y mucho para el cristiano. La doctrina informaba la manera en que Pablo vivía. Esto queda claro, noten en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque, dice Pablo, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, dice Pablo. Pero noten lo que dice la segunda palabra, porque sabemos. Pablo no dice porque sentimos. Pablo sabía la doctrina, lo que tú pones en tu mente transforma tu vida, para bien o para mal. Para bien o para mal. Y Pablo sabía que la doctrina de la resurrección informaba la valentía para proclamar la verdad. No tenía miedo. El apóstol sabía que a pesar de que su cuerpo mortal se estaba desgastando, el eterno peso de gloria era simplemente inconmensurable. Es indescriptiblemente mucho mayor de todos los sufrimientos que nos puedan pasar juntos en esta tierra. Mucho mayor. El peso de gloria, el eterno peso de gloria. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice algo similar, se los voy a leer. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables, no se pueden comparar. El eterno peso de gloria es inconmensurable, no tiene paralelo. La gloria del cielo es incomparable, hermanos. Y sobrepasa cualquier dolor de aquí en la tierra. Y tal verdad, esa doctrina era de gran consuelo para Pablo. Informaba su vida, informaba su corazón, manejaba sus sentimientos, sus emociones. La doctrina lo hacía, la verdad lo hacía. Consolaba su manera de vivir. Era de gran consuelo, específicamente ahora que él estaba mirando a la muerte cara a cara, cuando los judíos y los gentiles lo perseguían. Miraba a la muerte en la cara y él estaba confiado en Dios. No editaba el mensaje, no tergiversaba el mensaje, no manipulaba el mensaje, él solamente proclamaba el mensaje. Por esta razón, Pablo anhelaba apasionadamente ser revestido de las perfecciones celestiales. Eso es lo que dice inmediatamente después en los versículos 2 al 4 de 2 Corintios 5. Y por esto también gemimos, dice Pablo. Apasionadamente, dice, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, por supuesto. Anhelamos eso, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismos, los que estamos en este tabernáculo, noten de nuevo, gemimos, la misma palabra que utilizó 2 versículos atrás. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
Versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ¿dónde? Al Señor. Pablo anhelaba esto. Pablo quería estar con el Señor. Esto es lo mismo que él expresa en Filipenses capítulo 1, versículo 23, donde dice, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor, no solamente mucho, es muchísimo mejor. Pablo estaba firmemente convencido de que en el morir hay incalculable ganancia para el cristiano. En el morir hay incalculable ganancia para el cristiano. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Incalculable ganancia. Es mucho mejor, muchísimo mejor estar con Cristo. Ahora bien, es precisamente sobre la base de todo este argumento que viene Pablo desarrollando desde el primer capítulo hasta ahora, que podemos entender lo que quiso decir en esa pequeña frase en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9, o ausentes o presentes. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? El punto aquí es que su ambición de agradar a Dios permanecía siempre intacta. Permanecía siempre intacta. Ya sea que Él esté ausente o presente, ya sea que Él esté en la tierra o que esté en el cielo, Pablo aspiraba a hacer todo para la gloria de Dios. Permanecía intacta, la ambición era la misma, era una ambición sostenida, no solo en la tierra, sino también por la eternidad. Ese es el punto. La ambición era sostenida. Pablo entendía lo siguiente, que nuestra vida en la tierra, en cierto sentido, no es muy diferente que nuestra vida en el cielo. ¿Y qué quiero decir con esto? Ciertamente, cuando nosotros estemos en el cielo, no vamos a estar buscando el favor de los hombres, ¿no es así? Ciertamente, cuando estemos en el cielo, tampoco vamos a estar tratando de agradarnos a nosotros mismos. Cuando estemos en el cielo, vamos a estar haciendo todas las cosas para el honor, el deleite y el placer de nuestro amo. Vamos a vivir continuamente para Él. Y esa será la cúspide, el apogeo más alto de nuestro peregrinaje terrenal. El clímax, cuando estemos ahí cara a cara y vivamos todos los días para el placer de nuestro amo. Esto quiere decir que nuestra ambición no es espiritual si tenemos que abandonarla cuando lleguemos al cielo. ¿Quieres saber si lo que estás ambicionando, lo que estás procurando, lo que estás anhelando es agradable ante los ojos de Dios o no? Piensa, cuando llegue al cielo, ¿tendré que dejarlo o no? La ambición de Pablo permanecía intacta, sea que esté ausente o presente. No descendamos, hermanos, por caminos que ciertamente no tienen lugar en la eternidad, que no son para el placer de Dios. Vivamos ahora nuestra vida aquí en la tierra con la misma ambición que viviremos allí por siempre en la eternidad. Esa debe ser nuestro lema, ese debe ser nuestro sentir, esa debe ser la esencia de nuestra vida cristiana, ya sea que estemos con Cristo en el cielo o que estemos aquí en la tierra ausentes de Él, vivamos para el placer de Dios, con una ambición que sea sostenida no solo en el tiempo, sino también en la eternidad. Que no fluctúe, que no cambie. Esa es la ambición que es legítima ante los ojos de Dios. Por último, la última característica de una ambición espiritual era el conocimiento de que algún día nosotros seremos evaluados de manera infalible por Dios. Noten versículo 10. Pablo dice, por tanto ambicionamos también, sea que estemos ausentes aquí en la tierra o presentes con el Señor en el cielo, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros, todos, dice Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos. Esa palabra ahí que aparece traducida como comparecer
conlleva la idea de hacer algo visible, de revelar algo, de exponer algo. Un comentarista dice lo siguiente sobre el significado de esta palabra. Él dice: hacer manifiesto no significa solamente comparecer, sino, dice él, estar desnudo. Estar desnudo, desprovisto de toda fachada de respetabilidad y revelado abiertamente a la realidad completa y verdadera del carácter personal. Eso significa comparecer en este contexto. Estar desnudo, estar desprovisto de toda fachada, revelado abiertamente. Pablo está tratando aquí con una evaluación divina en donde nada podrá ocultarse. En aquel día, dice Pablo, en aquel día todas las cosas estarán completamente desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendirle cuenta. Como dice también el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículo 13, todas las cosas en aquel día estarán completamente desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Saber esto, esta doctrina, este entendimiento, motivaba a hacer Pablo todo con una ambición solemne para la gloria de Dios. Y ese es mi tercer y último punto. Para que una ambición sea espiritual, no solo debe ser sublime, no solo debe ser sostenida por la eternidad, sino que además debe ser solemne. Debe ser solemne. Debe ser seria. No existe, hermanos, una motivación más solemne, más seria que esta. Que Dios haya establecido para todos nosotros que un día nos presentemos completamente desnudos ante los ojos de Cristo, ante el tribunal de Cristo. No existe una motivación más seria que esa. Ahora entiendan esto. No es una cuestión de que si pasa o no pasa. No es una cuestión de que si, bueno, tal vez pasa, lo ponemos en el calendario y después me confirmas. No es una cuestión de que me siento aquel día enfermo y no me presento. No es una cuestión de que aparece el COVID-19 o el 20 y ya no me presento al tribunal. Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos. Es necesario, hermanos, que Dios saque a la luz las intenciones de nuestro corazón. Es necesario que Dios revele lo que hay en la profundidad de nuestras motivaciones, de nuestras intenciones, de nuestros deseos, de por qué hacemos lo que hacemos. Y hermanos, ¿saben qué? Este es un juicio inevitable. Está marcado en el cronograma divino, tiene fecha y no se puede mover. Es inevitable, es necesario. Todos los cristianos estamos citados a responder ante Cristo por orden de Dios. Dios lo ha estipulado y tú y yo, si crees en Cristo, tendrás que comparecer delante de Él un día. Ese día ya está separado. Nadie va a quedar libre ese día de la evaluación divina, de la evaluación justa divina, de la evaluación infalible divina. Por eso Pablo nos advierte en Romanos capítulo 14, versículo 10, con la siguiente pregunta. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Todos los que han creído en Él se presentarán desnudos delante de Cristo. Y en aquel día se hará manifiesta toda la verdad de nuestra vida cristiana. Toda. Y en aquel día ya no habrá lugar para la hipocresía. Y en aquel día ya no habrá lugar para la pretensión. Aquel día marcará el fin de todo fingimiento y de los secretos que tal vez nadie más sabe.
ese día lo marcará. Ese día lo revelará. Ese día manifestará lo oculto. ¿Y sabes qué? Ninguna fachada quedará de pie ese día. Nada quedará de pie ante el poder penetrante de la mirada de Cristo, que con sus ojos, que en muchos lugares son descritos como de fuego, podrá ver lo más oculto de tu corazón, lo más profundo de nuestros corazones. Y en aquel día nosotros estaremos con el alma desnuda delante de Dios, descubierta delante de Dios para recibir de Cristo nuestra sentencia. Ahora, esta verdad, esta realidad, por un lado es extremadamente reconfortante. Porque muchas veces, especialmente cuando estamos en el ministerio, somos acusados de cosas que no son verdad. Que nuestras intenciones tal vez fueron malas. Y esta verdad es reconfortante para el alma, que está viviendo la vida cristiana para el placer de Dios, para el deleite de Dios. Se dice de George Whitefield, uno de los mayores predicadores, teólogos que tuvo acá la tierra, que muchas veces que cuando él predicaba, gente se escondía detrás de los árboles y salían y le tiraban rocas, le tiraban tierra, le tiraban huevos podridos, incluso cuenta la historia que le tiraban pedazos de gatos muertos. Y George Whitefield se regocijaba y decía, aquel día lo revelará todo. Se reconfortaba en el tribunal de Cristo. Pero esta verdad también, por el otro lado, puede llamar al despertamiento espiritual. De que por ahí tú estás viviendo la vida cristiana con las motivaciones incorrectas. Y de que por ahí tú estás fingiendo cosas en la iglesia que no son reales. Y que por ahí tú sirves en la iglesia para ser visto por los otros y no realmente para glorificar a Dios. ¿Y sabes qué? Aquel día lo revelará. Aquel día revelará lo que es de valor y lo que no es de valor. Ahora, quiero hacer un paréntesis. En este juicio, nuestra sentencia gira en torno a la recompensa. A la recompensa. No será un juicio de condenación, no se está hablando de eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue castigado por todos nuestros pecados en el Calvario, en la cruz del Calvario. Lo veíamos ayer en la noche, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, unos versículos más adelante. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De modo que ahora no hay ninguna condenación, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que creen en Cristo. Por lo tanto, en el tribunal de Cristo no está en juego nuestra salvación. Pablo no está hablando de eso. No es un juicio de condenar la salvación de alguien. No es que llegarás al cielo y si viviste una vida media, bueno, perderás la salvación. La salvación no se pierde porque es por gracia, por medio de la fe. Pero todas nuestras obras que resultan de la fe van a ser seriamente evaluadas por Cristo. Todas las obras que resultan de nuestra fe van a ser seriamente evaluadas por el juicio infalible de Cristo. ¿Saben por qué? Porque es muy posible que muchas de ellas no tengan valor eterno. Es muy posible que muchas de las obras que habremos hecho acá en la tierra carezcan de valor eterno. Carezcan. Es el significado de esta palabra que aquí se traduce como malo al final del versículo 10. Dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, noten, recompensa, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
O sea, no está contemplando el mal desde el aspecto de la moralidad, sino más bien desde la imposibilidad de obtener una ganancia verdadera que provenga de esto. Describe aquellas cosas que hemos hecho en nuestra vida cristiana que carecen de valor eterno, que carecen de valor perdurable. ¿Cómo qué? Como la madera, como el heno, como la hojarasca. Noten, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 3. Pablo dice así en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, aquel día, el tribunal de Cristo, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Noten, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje explica un poco mejor de los detalles de 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Será el tribunal de Cristo para dar recompensa, sea bueno o sea malo. Y algunas obras carecen de valor eterno. En aquel día no sufriremos la condenación eterna, porque hemos sido salvados otra vez por gracia, por medio de la fe, pero sí habrán obras que simplemente carecerán de valor y serán quemadas. No son pecado necesariamente, pero tampoco son obras permanentes. No son obras que redundan para la eternidad y por eso se queman en el fuego de la evaluación divina. Ese es el punto. En contraste a esto, Pablo nos amonesta a hacer todo con una ambición solemne, con una ambición seria, a recibir una recompensa eterna. Porque un día nuestro amo nos dará una sentencia. Nos dará una sentencia. Hermanos, todo lo que hacemos en la tierra tiene consecuencias eternas. Todo. Todo lo que tú y yo hacemos en la tierra tiene consecuencias eternas. Y 2 Corintios 5, 9 al 10, es un llamado de Pablo a que nosotros nos despertemos de nuestra negligencia espiritual. Este es un llamado de Pablo a nuestra vida a no dormirnos de la vida cristiana, a no dormitar, sino a tener una ambición sublime, una ambición sostenida, una ambición seria, solemne. Es un llamado al despertar de nuestra negligencia espiritual, porque es posible que no todos en este cuarto, en este lugar, tengamos una ambición espiritual. Es posible. Es posible que no todos aquí tengamos una ambición espiritual, pero ¿saben qué? Es ciertamente verdadero que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Aquel día se acerca. Y este es el tiempo para prepararse. En aquel día ya no habrán excusas. En aquel día todos nos vamos a presentar delante de Cristo. Hoy es el día para prepararse. Hay una continuidad directa entre nuestro peregrinaje terrenal y nuestra existencia celestial. Entonces procura serle a Dios agradable en todas las cosas. Esta es la ambición de ambiciones y lo que define nuestra espiritualidad como cristianos. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, la cual nos muestra realidades, verdades necesarias para nuestra vida espiritual.
Padre, tú conoces los corazones de los que están aquí. Hombres y mujeres que pertenecen a tu pueblo, a tu cuerpo, que han profesado con su boca amarte, que quieren seguirte todos los días de su vida y sin embargo se han enredado en los asuntos de la vida y han olvidado cuál es la esencia de la vida cristiana, que es agradarte a ti. Padre, te ruego que podamos volver hoy a casa y recordar esta realidad, de que nada más en la vida importa más que agradarte a ti. Esa debe ser nuestra ambición, ese debe ser el enfoque de nuestra vida, porque un día tendremos que rendir cuenta delante de nuestro amo y no queremos salir avergonzados. Ese día queremos ser hallados fiel. Padre, refina nuestras ambiciones con la verdad de tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.